Se puso sedita, y es que a pesar que el enviado sobre el cambio climático de Estados Unidos, nombrado por Biden, John Kerry, el exsecretario de Estado, llegó a México con un ánimo de rompe y raja para casi casi ordenar al presidente López Obrador de que derogara la reforma eléctrica, de que la saboteara, la frenara para proteger a las compañías eléctricas estadounidenses, nunca esperó que, llegando aquí a México, el presidente López Obrador lo fuera a recibir con varios haces escondidos. Una gráfica muy importante de entrada de datos duros donde realmente se demuestra que son ellos los estadounidenses los que contaminan más que la Comisión Federal de Electricidad, y también un reclamo muy sonoro en contra del propio embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por el financiamiento a Claudia X González en una difamación en contra de su hijo del presidente López Obrador. Y esto, bueno, al final pues generó que de los reclamos y de los supuestos regaños que se iba a llegar López Obrador, pues al contrario, ¿no? Transitara todo en mucha calma, con, bueno, pues una en general sin ningún tipo de problema, y la reforma eléctrica, que quede claro, está más vigente que nunca. Y es que la verdad es que si vemos la prensa gringa siempre son muy predecibles, ¿no? Como la frasea. Por ejemplo, esta es el Reuters, ¿no? Una agencia estadounidense. Y entonces, ponen así: el enviado de Estados Unidos, John Kerry, presiona a México, ¿no? Por su proyecto de ley de energía y promociona la energía limpia. Pero ¿no? Presiona. Y eso es lo que también los gringos siempre les gusta promocionar. Que ellos presionan, chingan, joden a todo el mundo, y al final todos los demás, incluidos los mexicanos, pero en general todo el mundo, tienen que hacer su santa voluntad, lo que digan los Estados Unidos, ¿no? Y así son ahorita la prensa estadounidense. Si uno la lee, dice, no, llegaron a presionar, y la verdad es que John Kerry se impuso. Pero si vemos realmente lo que pasó, por ejemplo, nada más si una foto vale más que 1000 palabras, esta es la foto que reunió López Obrador, subió López Obrador hace unos minutos, ¿no? Y donde vemos, pues a ver, yo no sé si esta es la presión que dice, ¿no? John Kerry, el presidente López Obrador, hablando, Ebrard a la derecha, y aquí, bueno, Ken Salazar a la izquierda. Aquí está una funcionaria de Estados Unidos, realmente no sé quién sea, y bueno, colaboradores detrás. O sea, esta es la presión, ¿no? Digo, porque muchos esperaban que John Kerry fuera a regañotear a López Obrador. Y bueno, yo no sé ustedes, pero esto no es un regaño. El presidente López Obrador incluso lo tuiteó, fue lo siguiente: me reuní con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, y como siempre hablamos con franqueza y respeto. Es interesante que diga eso, el tema de la franqueza, porque la verdad es que López Obrador lo recibió con datos duros, datos muy claros, sacados incluso de fuentes estadounidenses, en donde se revela, ¿no? Lo que también todo el mundo sabe, pero que también muchos optan por ignorar, que Estados Unidos es el país más contaminante del planeta, y que México contamina mucho menos. Pero bueno, lo cierto es que López Obrador hoy incluso sacó ese dato, y no hay tantito que también se le enseñó a John Kerry. Vamos a verlo. ¿Cuándo han visto la gráfica? Ponla sobre energías sucias. Esta, a ver, hago un llamado respetuoso a que la pongan, si no en primera plana, que la pongan en el New York Times, en el Wall Street Journal. Así está. Miren, ¿quiénes producen más energía sucia? Y aquí falta China para ser justos, que está arriba. Pero de Estados Unidos a México hay una diferencia de más de 10 veces. Y es una gráfica. Aquí arriba no se nota, pero dice el consumo per cápita de CO2, finalmente, de emisiones de carbono. Y si lo vemos, Estados Unidos tiene 10 veces más
per cápita, o sea, finalmente quitando la población, que México. Incluso México está muy abajo de España, Francia, Suecia, Holanda, Noruega, Alemania, Japón, Suiza, Canadá y Estados Unidos. O sea que entre todos esos países, que son los que promueven todos estos, las energías renovables limpias, lo cierto es que todos ellos consumen energía sucia, mucho más que México. Es una gráfica que hoy presentó López Obrador. Que quede claro, hoy lo presentó. E incluso el propio Marcelo Ebrard, saliendo de esta reunión, pues dio a entender que en la reunión, sí le presentaron esta gráfica y le dijeron, güey, ¿cómo ustedes, estadounidenses, pueden venir a reclamarnos que nosotros tenemos plantas sucias cuando ustedes son los que son más contaminantes? Vamos a ver lo que dijo Ebrard. Comunicado más tarde, pero la parte esencial que les quiero decir es que lo que se ha convenido es que hagamos la gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, etcétera, con energías que no sean o que no consuman fósil. Hoy en México la producción de energía de CFE tiene más proporción de energías limpias que la que produce el sector privado, pero esa no es la discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos. Pero sí lo dijo, ¿no? Que aunque no era la discusión, sí, de todos modos, por lo que yo entiendo, salió en esta plática, que duró 3 horas, por cierto, entre López Obrador y John Kerry, el hecho de que la CFE es mucho más limpia, genera más energía limpia que Iberdrola, que las empresas de Estados Unidos, como Yenova, como Acciona, también española, etcétera, por mucho, porque de entrada la Comisión Federal de Electricidad tiene muy potentes hidroeléctricas y que todas esas no generan ningún gas de efecto invernadero. Y bueno, no las toman en cuenta, pero sí, sin lugar a dudas, se lo hizo sentir López Obrador. No solo eso, también el presidente López Obrador aprovechó que se reunió con Estados Unidos y con el embajador Ken Salazar para también reclamarles de cómo rayos el gobierno de Estados Unidos, en particular Ken Salazar, estuviera financiando golpes bajos contra su propio hijo José Ramón López Beltrán, ¿no? Porque debemos recordar que este golpe que lanzaron, el montaje, pues salió de Claudio X González, una entidad financiada por la Embajada de Estados Unidos. Hoy el presidente señaló que así va a ser el reclamo. Vamos a recordarlo. Como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González. ¡Wow! ¿No? O sea, reclamo personal. Y ahora sí, muy personal. Porque fue esta agrupación la que acosó, persiguió, casó, allá en Estados Unidos, por cierto, al hijo de López Obrador. Con drones, estuvo siendo videofilmado, perseguido. O sea, fue terrible lo que hicieron los de Claudio X González, Loretito, gente también de cabeza de vaca. Y esto financiado por los propios estadounidenses. Entonces, esto no se lo esperaron, ¿no? Que fueran recibidos así. E incluso John Kerry, pues en el discurso que tuvo público con Ebrard, pues reiteró que están, bueno, sí, si bien intentando abrir el sector eléctrico, vuelven a repetir otra vez lo mismo, que al final respetan la soberanía de México. Vamos a escucharlo. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente
ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto en el momento en que el presidente sigue trabajando en estas reformas. Así que estoy sumamente entusiasmado con la posibilidad. O sea, acepta John Kerry, que supuestamente llegó, hay que ponerlo claro, para regañotear a López Obrador, por ponerle su lugar, para decirle, estás idiota, güey, vas a tumbar la reforma eléctrica. Dice, no, México tiene completa soberanía. No dice ni tantito que es que el TME, que esto y lo otro. No. Tiene completa, saben y aceptan que están en un proceso de reformas. Y dice, la vez que deben abrir más el mercado eléctrico, y yo creo que México va a decir, sí, está abierto. Nada más que no está completamente abierto. 46% del mercado eléctrico está abierto. Ahí pueden competir las empresas estadounidenses. Saquen a las españolas, métanse ustedes, no hay problema. Ahí está, suficiente. Y hay buen business ahí. Nada más que el 56%, ese es de acá. Pero el 46% estamos hablando de casi la mitad del mercado eléctrico nacional. Es un montón. No digan que no, sí, vaya que sí es. Entonces, sí, la verdad es que creo que no el enviado de la misión estadounidense en México, pues llegó más sedita que lo que esperaban en Estados Unidos. Y bueno, pues López Obrador también se ha vuelto un tigre para las relaciones internacionales, porque aparte el mismo día que llegaron los gringos fue que puso la pausa con el gobierno español. Y bueno, pues también eso sorprendió a los propios estadounidenses. Bueno, estos aquí, ¿y estos qué onda? ¿Y este loquito presidente ya va a pausar? Casi va a, no, aunque no entró una guerra, pero romper con España? Entonces, no crean que no afecta, claro que sí. Entonces, mejor con cuidadito, con pinzas, tratar al presidente mexicano. Y en lugar de, como con otros países, por ejemplo, Estados Unidos con Canadá, se imponen, los maltratan, los mandan por un tubo. Y a Francia y a Alemania, a los ingleses y a España, a todos ellos, sus aliados, los tratan pésimo. Pero con México ya entendieron que no puede ser así. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.